106.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este martes 3 de julio del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, buenos días Oli Matos, Aníbal Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar. Buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, buenos días Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Jova Bernal. Buenos días a todo el equipo y a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Apenado por las noticias recibidas ayer en relación pues a la muerte de dos personas. En primer lugar, pues me apenó mucho enterarme del fallecimiento del distinguido colega y amigo Ramón Jerez. Ramón Jerez pues falleció emboscado por dos cánceres que le atacaron a la vez sin que uno tuviera vínculos con el otro, y entonces se le tornó una situación muy difícil, un cáncer de pulmón y un cáncer de intestino, y falleció en los Estados Unidos Ramón Jerez, que fue subdirector del Listín Diario, un distinguido columnista, fue viceministro de Deportes, entre otras responsabilidades importantes, pero sobre todo un hombre muy decente, el distinguido periodista Ramón Jerez, que falleció en el día de ayer. Y entonces después, en la noche, nos enteramos del accidente en la autopista Duarte, en el que perdió la vida el distinguido publicista, cineasta, creativo, Fernando Báez, que Fernando estaba residiendo en Jarabacoa, y entonces hubo un accidente en la autopista Duarte, donde lo que se ha dicho hasta ahora, que el vehículo en el que venía se encontró un animal en el camino y chocaron con el animal, y entonces se fueron a un precipicio. Murió Fernando Báez y el conductor del vehículo sobrevivió. Qué lástima, pues, estas partidas de estos amigos. Así es que nuestra solidaridad, a Mauri, con estas familias. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Entre varios temas analizo en primer lugar todo el revuelo causado en el día de ayer por la carta que dimos a conocer en primicia en el Sol de la Mañana, que se convirtió en el principal tema del día de ayer, pese a que hay otros temas también ahí muy preocupantes. Este tema ayer pues generó todo un avispero, el de esta carta de la magistrada Miriam Germán Brito, que se dio a conocer como una
exclusiva, como una primicia del Sol de la Mañana, que después todos los medios del país reprodujeron y hubo varias reacciones. La primera fue la del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán. Y de entrada creo que el doctor Mariano Germán ha sido injusto, pues en la referencia que ha hecho a la carta de la magistrada Miriam Germán, porque el magistrado Germán ha pues comparado tanto o ha equiparado la rueda de prensa de Laura Guerrero Pelletier con la carta de Miriam Germán, y son cosas distintas porque los escenarios fueron distintos. No creo que la magistrada Miriam Germán haya cometido ningún atrevimiento, porque la magistrada Miriam Germán no ha ofrecido declaraciones públicas. La magistrada Miriam Germán escribió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ella no elaboró una nota de prensa ni difundió su carta ante los medios de comunicación. De manera que nada indica que ella tuviese interés en que el contenido de su carta se divulgara. Por lo tanto, ella no ha cometido ningún atrevimiento, porque lo que ella hizo es lo que ella estaba en el deber de hacer. Si se ha sentido molesta por unas declaraciones que ha ofrecido el Ministerio Público, entonces el vocero de la Suprema Corte de Justicia es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El líder de la Suprema Corte de Justicia es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y ella lo que ha hecho es expresar ante ese vocero cuál es su parecer sobre lo que ha dicho Laura Guerrero Pelletier. Entonces, no es justo usted equiparar la realización de una rueda de prensa en la que se hacen los planteamientos que hizo Laura Guerrero Pelletier con un documento de carácter interno que trascendió a los medios de comunicación. ¿Por qué trasciende? Bueno, yo estoy consciente de que es un documento interno, pero ese documento tenía dos elementos que son claves para tomar la decisión de darlo a conocer públicamente, si un periodista pues ha tenido la oportunidad de conseguirlo. Son dos preguntas a las que tiene que responder el documento para ver si se debía o no poner en conocimiento público. Lo primero que yo tenía que preguntarme, pues, ¿es este documento veraz? Y me aseguré de que el documento fuera veraz. Lo segundo que tenía que preguntarme, ¿tiene este documento interés noticioso? Y claro que tenía interés noticioso, porque solo tuvo un periodista que referirse a él y ya después todos los medios lo estaban refiriendo. Es decir, que el interés periodístico del documento era más que evidente, independientemente de que la intención de la persona que lo escribiera no fuera que eso pues tuviera un interés periodístico.
Y reitero que hasta en las experiencias de tipo personales, cuando a mí me han planteado cosas que involucran mi nombre y me han dicho que son cosas de carácter interno, yo digo, no hay cosas escritas que sean de carácter interno. No hay cosas escritas que sean de carácter interno, porque ya después que un documento se ha redactado, que ha sido recibido en 16 oficinas, ya ese documento no tiene un carácter interno. Oh, pero venga acá. Y alguien por ahí que vea ese documento cuando llegue a su casa o cuando se encuentre con una persona de cierta confianza, no le va a decir, leí un ramplimazo de Miriam. Lo va a comentar, lo va a decir. ¿Por qué? Porque tiene de por sí esa trascendencia. Entonces, pero de todas maneras, eso no estaba en la voluntad de Miriam, porque ella no ha difundido ese documento. Por lo tanto, es injusto el presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando equipara las dos cosas, es decir, la rueda de prensa con que una de las magistradas de la Suprema Corte de Justicia, la presidenta de la Segunda Cámara Penal, le haya hecho llegar a él sus inquietudes para que él la pondere. Eso no puede ser una frescura. Eso no puede ser una frescura, porque ella se lo pudo haber expresado por escrito o se lo pudo haber expresado de manera verbal, porque ella no está suplantando las funciones del presidente de la Suprema, no, ella se está dirigiendo a él en ese sentido. Entonces, bueno, esa fue una reacción. La segunda reacción ha sido de la Procuraduría General de la República, que ha aclarado o ha dicho que la intención no era, en el documento de Laura Guerrero Pelletier, no era pues hablar de los jueces, sino que ellos se referían exclusivamente a los imputados. El Ministerio Público emitió un comunicado a través de su directora de comunicación, Julieta Tejeda, en la que señala que como una aclaración que la directora del PET, que a Laura Guerrero Pelletier, se ha referido exclusivamente a las actuaciones de algunos imputados del caso Odebrecht y no a los jueces, en virtud de la información fidedigna que evidenciadas en documentos contundentes. Es decir, dice ella que no se ha referido a los jueces. Entonces, bueno, vamos a ver si Laura Guerrero Pelletier no se ha recibido a los jueces cuando ella habla de que quisieran que las tácticas dilatorias respondan al interés de que sea designado un juez que le sea favorable a sus representados y a la impunidad. Bueno, ¿y cómo que no se alude a los jueces? Porque ese juez que sea favorable a la impunidad es un miembro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lo que se está hablando es la posibilidad de que fuera un juez distinto a Ortega. Y si se hubiese designado un juez distinto a Ortega, ya hay una advertencia pública de la directora del Departamento de Prevención a la Corrupción Administrativa de que se buscaba un juez que sea favorable a la impunidad. Señores, desde que yo vi esto dije que esto era una cuestión sumamente grave. Sumamente grave, eso no tiene precedente. Eso fue un grave error. Eso fue un grave error. Haber planteado eso de esa forma. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que se presta a una generalización, así no fuera la intención de hacer una generalización. Eso fue un error. Y persistir en eso en el futuro es otro error. Porque nadie puede pretender que la creación de un ambiente de desconfianza
en la justicia no arrastra al Ministerio Público, se lo lleva de entrada. Se lo lleva de entrada, es decir, si aquí nos dedicamos pues a crear un ambiente de desconfianza en la justicia, o a profundizar el ambiente de desconfianza, o hacerle el coro a los que quisieran barrer con todas las instituciones, eso de paro se lleva al propio Ministerio Público. El que no crea en jueces no va a creer en fiscales nunca en la vida. Entonces, no son cosas que están desasociadas. Ahora, ¿cómo hay que asumir la aclaración del Ministerio Público? Como un desagravio. Como un desagravio, es decir, el Ministerio Público, en las declaraciones de ayer de Julieta Tejada, lo que está es reconociendo que cometió un error en las declaraciones anteriores y que no quiso incluir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia en su alusión. Entonces, esto hay que tomarlo en mor de desagravio. Esto hay que tomarlo como una disculpa que está pidiendo el Ministerio Público, porque lo que dice que no dijo está en una cita textual. Sí, no fue que se lo inventó un periodista a partir de una lectura de unas declaraciones, sino en una cita textual del documento del Ministerio Público. De manera que el Ministerio Público lo que está haciendo en cierta medida es disculpándose, pero lo hace de otra forma. Miren, no quise decir esto. Si una persona que te ha dicho una cosa que te ofende, después te plantea que no quiso decir eso, esa persona en cierta medida se está disculpando, y eso no es malo. Eso no es malo, porque realmente aplaca un poco todo este avispero, toda esta polémica. Entonces, bueno, ya para el viernes está convocada la audiencia preliminar, y desde luego que es el caso del que el país, uno de los casos más importantes de los que todos seguiremos pendientes. Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, hay una situación con el tabaco dominicano, con los cigarros dominicanos, y esto también abarca a otros países. Está Indonesia en este reclamo y está Honduras. Entonces hay un comité de expertos de la Organización Mundial del Comercio que ha rechazado pues una rectificación o una impugnación que han hecho la República Dominicana y otros países por la comercialización de sus cigarros en Australia, porque la forma en la que se comercializa el cigarro en Australia por sus leyes impide la diferenciación. Entonces, en un mundo capitalista, pues donde están los derechos de propiedad, están los derechos de autor, están las marcas en un mundo capitalista. Es injusto que yo, por ejemplo, en República Dominicana, que estoy produciendo en estos momentos de los mejores cigarros del mundo, tú me obligue a que mi cigarro no tenga diferenciación. Es decir, aunque el cliente no sepa al ver el cigarro a simple vista si es un cigarro cubano, si es dominicano, si es hondureño, si es de Indonesia. Que tú entonces me obligue, porque la legislación tiene cosas buenas, porque el 75% de la cajetilla frontal, cuando son cigarrillos,
tiene la advertencia sobre los daños del tabaco a la salud, pero el 90% de la cajetilla del reverso también lo tiene. Entonces, la marca es una tipología común, pequeña, pero con la misma tipología, en la que la gente no sabe, le ponen ahí un grupo de cigarros y la gente no distingue fácilmente un cigarro de otro. Entonces ahí no hay una oportunidad de competencia. Eso no es cuando las cosas son así, eso no es competencia. Entonces, en un mundo como el de hoy, ok, ponme todas tus advertencias de salud, cumple con todas tus reglas y tu cuestión, pero permite que mi marca se sepa que este vino, por ejemplo, los australianos, tienen muy buena producción de vinos, y vinos que están conquistando mercados en todas partes del mundo, pero el que lo ve sabe que es un vino australiano, porque usted sabe que entonces que este es un vino francés, que este es un vino de La Rioja, que este es un vino chileno, que este es un vino argentino, y usted escoge. Entonces, RD ha planteado que va a seguir planteando ese propósito, y yo creo que nuestro país y los países que están haciendo este reclamo tienen razón. Aunque cada país establezca sus reglas, pero hay reglas comunes de la Organización Mundial del Comercio. Reglas comunes que también tienen que seguirse. A Mauri Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, esta semana se publicó una encuesta que no he comentado y que a muchas personas le ha lucido extraña, le ha lucido irreal. Ciertamente la forma de presentar estos datos no quiero decir que no es honesta, pero no es la más adecuada. Se presta a manipulación, aunque los datos sean reales. Se presta a manipulación porque la gente no entiende cómo pueden extraerse esos datos. He estado viendo encuestas y soy parte de un grupo que ve encuestas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque realmente esto no tiene fines de hacerla pública, fines de comentar, porque a estas alturas las encuestas solo te sirven para marcar tendencias, pero no te determinan cuál es la situación de un panorama electoral. Sí te va marcando tendencias. Entonces hay que ser cuidadoso al presentarla porque se manipula. La primera pregunta que muchos se hacen: ¿es posible un escenario en el que se plantee que Leonel Fernández tiene, vamos a ver qué es lo que dice esta encuesta? Dice lo siguiente: según la encuesta CID Latinoamérica, el PLD actualmente es la agrupación política con la mayor cantidad de simpatizantes, con un 53%. Si el PRM un 22% y un 7% el PRD. Ese dato es común a varias encuestas que he visto. Es decir, ese dato realmente es un dato que se parece mucho al dato de otras encuestas, donde la gente encuentra la alarma. Según la encuesta, los aspirantes a las elecciones internas del PLD, Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro, este último no ha oficializado sus aspiraciones, se encuentran en crecimiento en el PLD.
al contraponer a Fernández y Domínguez, la diferencia en favor del primero es de apenas 2 puntos de la diferencia de 37 a 35 respectivamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde puede aparecer? La pregunta es, ¿puede darse ese dato? Sí, ese dato puede darse. Lo único que si usted lo presenta sin explicarlo, hay manipulación. Una encuesta, por ejemplo, es una muestra general. Y siempre he dicho que los datos que más atiendo de una encuesta son los que me corresponden a la muestra general. Supongamos que esta encuesta se haya practicado a 1.050 personas o a 1.200 personas. Esa es la muestra general. Entonces yo puedo hacer 2 cosas para extraer el dato que se está planteando ahí. Ese dato puede salir de dos cosas. Lo primero, cuando he medido a todos los candidatos en sentido general, ¿qué va a pasar? Midiendo a todos los candidatos en un escenario donde aparezcan todos. Bueno, si Leonel, que encabeza, pues en el caso de PLD, pero sí también muestra en muestra general, me puede aparecer, qué sé yo, 17, 18%. Estoy hablando en una muestra general donde aparece Leonel, aparecen todos los candidatos del PLD, aparecen los candidatos del PRM y hasta Guillermo Moreno, por ejemplo. Entonces ahí yo tengo un universo de 10 candidatos para poner. Entonces en ese universo, donde no le donde la gente va a decirme de acuerdo a su memoria, de manera espontánea, quién es el candidato, pues ahí yo tengo, bueno, la gente me va a decir que Luis Abinader tiene, qué sé yo, un 18, un 19, que Leonel tiene un 18 o un 19, que fulano tiene un 10, que Perencejo tiene un 8, que Sutanejo tiene un 3, que Sutanejo tiene un 1. Eso es lo que me va a aparecer en esa muestra general. Ah, pero y si yo digo, ahora a mí me interesa hacer un desagregado, entonces yo pongo, por ejemplo, a Francisco Domínguez Brito en la muestra general con Leonel Fernández. ¿Qué va a pasar con la gente que, por ejemplo, me marcó por David Collado, me marcó por Hipólito y me marcó por Luis en la muestra general? Cuando yo le quito a todos ellos y le pongo a Domínguez y a Leonel, que todo el que estaba marcando, aunque sea medio punto hacia lo otro, 3 puntos hacia lo otro, se van a unificar en torno a estas 2 opciones. Y si en el escenario donde tengo una parte de la muestra general que me está marcando, por ejemplo, PRM, y yo le pongo a escoger entre Domínguez Brito y Leonel, y le doy esas 2 opciones, ¿hacia dónde usted cree que ellos van a ir? Pero ahí hay gente que me está marcando por candidatos danilistas. Entonces, ¿hacia dónde van a ir cuando yo solamente le pongo 2 candidatos? Sí, eso se da. Lo que quiero decir que cuando se ha hecho ese cruce, y que cuando eso se ha hecho así, en las otras encuestas que he visto, pues eso se ha dado con Domínguez Brito, eso se da con Reinaldo Pared, se da con Carlos y con Navarro. Es decir, que hay una polarización natural en la que ellos parecerían en ese escenario igualar o superar a Leonel. Lo propio, si yo primero hago, pero ya esto es más aventurado, porque ya no es sobre la muestra de general, sino que cuando hacen ese bendito desagregado,
que ahí se encontraron con 503 PLDistas que dijeron que son PLD, y entonces se ponen a inventar, a preguntarle a eso, primero en sentido general y después solo lo confrontan con dos, pues se da una reunificación, y eso puede dar esos resultados, pero eso no es para exposición pública. Cuando usted sabe que en la medición general ese candidato te está dando, por ejemplo, un 3 frente a un 17, o frente a un 18, o frente a un 20. Entonces son cosas distintas, pero son maneras de presentar el dato que no es la correcta. No es la correcta, porque entonces pasa lo que está pasando. Primero, nadie te lo va a creer. Entonces, yo no voy a hablar de una cosa que nadie la va a creer, aunque yo sea que sea verdad. ¿Por qué? Porque la gente no entiende eso. No entiende eso, pero sí, ciertamente cuando se dan estas desagregaciones y se hace una polarización entre dos candidatos en un escenario, todo el que tiene algo contrario al otro se te va a unificar con la otra opción, y ahí entonces tú vas a tener esos resultados, Amaury Jaibar. Cambio y fuera.